Pueblo, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Realmente somos más que bendecidos en el Señor y cada día, cada servicio Dios nos sorprende. Amén. El domingo nos sorprendió el Señor con lo que hizo, salvación, una multitud, y veo cada día gente nueva llegando a la casa de Dios. Lo que hace posible y realidad esto que estamos mirando en esta iglesia es la oración. Estamos orando para que Dios se glorifique en gran manera en Cristo Reina, como lo ha estado haciendo. Amén. Siempre yo le digo, Señor, que Cristo Reina sea un lugar de salvación, que las almas se salven, que sea un lugar de restauración familiar y a nivel de cada vida personal, que sea un lugar de milagro, que ocurran cosas grandes, porque le servimos a un Dios grande, dígalo, con todos sus pulmones, diga, Dios es un Dios grande. Eso es lo que dice la Biblia, el Dios de lo imposible. Aleluya. Me da mucho gusto ver esta visita que están aquí. Ella había venido, me recuerdo que había venido y primera vez que viene, ¿verdad? A ti, primera vez, segunda vez. No, pero tú es la primera vez. Bienvenida a la casa del Señor. Y me da mucho gozo ver a mi hermana Mónica, sus hijos, aquí. ¿Cuánto están orando por la sierva? Amén. Nos alegra de que esté aquí. Es tiempo de correr a la casa de Dios. Dice la Biblia, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. ¿Sabe por qué dice la palabra de Dios eso? Porque vendrá un tiempo cuando el ser humano querrá buscar de Dios y no lo encontrará. Me da mucho gusto también de ver a mi hermano Frank. ¿Cuántos se alegran de ver a mi hermano Frank? Nos alegramos. Y de paso, a mi hermano Jimmy, que está allí atrás, que no lo conozca mucho. Un aplauso al Señor por su vida. Uno realmente se alegra cuando ve a los hermanos venir a la casa de Dios. Amén. Yo siempre digo algo cuando estoy aquí. Usted no critique porque no ve a un hermano aquí, solamente ore por él para que Dios lo traiga aquí. Usted no sabe por lo que está pasando cada persona. Y aún en la iglesia vemos personas llegar y no sabemos por lo que están pasando. Se lo digo por experiencia. Amén, hermano. Así que en esta noche quiero que se ponga de pies, pero no obstante quiero enviarle un saludo a mis pastores allá en Cuba. Armando, estuve hablando con él, el pastor Vicente Nova, que también le mando un saludo a toda la iglesia y a todos los pastores de México, porque siempre nos ven en vivo y pues se alegran cuando le mandamos un saludo. Amén. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 16, vamos a leer un verso allí, que es el 26. (16, 26) de Mateo. Si no trajo Biblia, pueden, creo que tenemos Biblia, si lo pueden alcanzar a la visita, si no tienen. Si tienen, amén. Si no tienen, se la pueden llevar. ¿Estamos ahí? Vamos a leer la poderosa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escuche bien este versículo, léalo con atención. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús.
por esta intrusión, esta palabra que ha puesto en mi corazón para tu pueblo. Te pido, maravilloso Espíritu Santo, que abra nuestros oídos espirituales y que nuestro corazón esté receptivo para recibir esta palabra. Quita, Señor, como dijo la hermana, toda piedra de tropiezo que evite que esta palabra nos ministre, Señor. Atamos, Señor, todos los poderíos de las tinieblas, todo lo que interfiera con la bendición de esta palabra, lo atamos y lo echamos fuera al abismo, Señor. Glorifícate, Señor, a través de esta palabra, trayendo conciencia, Señor, a cada uno de nosotros, que podamos entender lo que es la vida, Señor. En esta hora, Señor, yo declaro que será de bendición esta palabra en la vida de cada uno de nosotros y aquellos que nos están mirando a través de las redes. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos, pueden sentarse, amados hermanos. Para que les pueda recordar del tema, le he puesto el veredicto final. El veredicto final. Todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Cuántos pueden entender eso? Usted sabe lo que es un veredicto. El veredicto final. Todo el mundo es culpable delante de Dios. Miramos el mundo, cómo está la humanidad, cómo está caminando, sin esperanza, sin respuesta de todo lo que está pasando. Y realmente el mundo está tan preocupado que a veces quiere atender más la noticia que comer. Andan la gente muy preocupado por lo que está sucediendo. Otros están afanados. No tienen tiempo para Dios. Quieren realmente lograr cosas en su vida y quiero decir que por más que se afanen no lo van a lograr. Por más que nosotros muchas veces nos afanemos en nuestro diario vivir, no vamos a lograr lo que queremos obtener. Y aún si lo tuviéramos todo, ¿de qué nos sirve al final? ¿De qué nos sirve al final? Yo creo que el ser humano, su prioridad en su vida es acercarse a Dios, es buscar de Dios. Porque la palabra es clara aquí donde dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve los millones a la persona? Y quiero hacerte claro, Dios quiere que tengamos lo que queremos. Dios no está contra eso. Pero a Dios le interesa que primero, que nuestra prioridad en nuestro diario caminar, en nuestra vida, sea Él. Tú puedes tener todos los millones de la tierra, toda la riqueza del mundo, pero dice la Biblia, ¿de qué te sirve si perdiere tu alma? ¿Con qué la comprará? Amén, hermano. De todos los asuntos que hay de trascendencia en el hombre, sin duda la más importante es el de la salvación. ¿Sabe que Jesucristo hace 2000 años que murió en la cruz para salvación de la humanidad? Y hoy en día hay millones de personas
que no saben qué cosa es la salvación o por qué Cristo vino a dar su vida en sacrificio. Pero ¿sabe quién es que se encarga de eso? Satanás. Mientras Satanás puede atar, voy a pedir que me baje un poquito, un poquito nada más, tiene bastante brillo, ¿no? Mientras Satanás pueda atar al ser humano, atarle su mente, ocuparlo en lo que perece, si él logra eso, ya tiene una victoria sobre el ser humano. Porque el enemigo no quiere que tú sepas qué va a suceder en aquel día cuando Dios te llame a su presencia. La Biblia establece claramente en Hebreos 9:27 que de la manera que el hombre muera una vez, luego de esto, ¿qué vendrá? El juicio. Por eso creo que nosotros hoy en día, especialmente los cristianos, porque hay cristianos que viven afanados y descuidados, nosotros los que conocemos la verdad, no podemos tomar chance. Nosotros debemos siempre buscar más de Dios. La Biblia dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás, ¿qué dice? Vendrá por añadidura. Aquí el Señor resalta la importancia que esto tiene en las escrituras de que lo que hemos leído ahora. Vamos a Romanos capítulo 3 para que usted vea lo que dice la palabra allí. Del 9 al 12. ¿Estamos ahí? ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Pecado. Todos. Todo ser humano está bajo pecado. Y la paga del pecado es muerte. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre quiere buscar de todo menos buscar de Dios. Y es triste porque la Biblia dice que estamos en esta tierra como peregrinos de paso. Que somos como la neblina. ¿Usted sabe lo que es la neblina? Está en la madrugada o en la noche cuando está húmedo y al amanecer, a rayar el alba, ¿qué pasa? Ya no está. Así es la vida del ser humano. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Entonces es importante que nosotros, conociendo lo que la palabra de Dios enseña, comencemos a preocuparnos más de buscar de Dios. Porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Te puede sorprender y ya no estar más aquí. Y por eso Dios nos habla claramente a nosotros a través de su palabra. El hombre necesita ser salvo. El hombre necesita ser salvo. Amén. Por la simple razón que es un pecador. Tú puedes ser lo más bueno que hay aquí en este mundo. La persona más amorosa. La persona más dadivosa.
Tú puedes ser esa persona modelo para la humanidad entera, pero sigues siendo un pecador. Está bajo pecado y necesita al Salvador. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Necesitamos a Jesucristo. Si el ser humano, por ser bueno, hacer cosas buenas, tuviera salvación, muy pocos se perderían en la tierra. Pero lamentablemente, no por ser bueno, dadivoso y generoso, tú vas al cielo. Tú solamente te libras de los juicios y la condenación si viene a Jesucristo. ¿Me están escuchando, amados hermanos? Así que esto que hemos leído de Romanos es una realidad. El triste hecho es muy evidente. Adán, el progenitor de la humanidad. ¿Qué herencia le dejó a usted? Él es el género de la raza humana. La Biblia dice que por causa de ese hombre, del primer hombre llamado Adán, vino la condenación. La condenación y la muerte. Esa fue la herencia que Adán dejó a la humanidad. Amén, hermano. Por la desobediencia, porque cayó de la gracia del Señor. Entonces fuimos todos afectados. Todo ser humano está bajo la condenación. Su destino sin Cristo es irremisiblemente el infierno. Suena un poco fuerte y duro, pero eso es lo que la palabra de Dios revela. Amén. La historia humana es realmente el relato de la obra del pecado en todos los hombres. Hay gente que por ahí se creen que son muy buenos y que para ellos no habrá condenación porque no le hacen daño a nadie. Yo soy bueno, yo no tengo que ir ni a la iglesia. Pero la Biblia me acaba de enseñar que no hay uno bueno en el mundo. Ni siquiera uno. Delante de Dios no hay nadie bueno. Bueno es Dios. No hay un justo en la tierra, dice la palabra. Justo es Dios. ¿Por qué nosotros no hacemos la idea que somos buenos? ¿Por qué no hacemos la idea que merecemos la misericordia de Dios? Cuando no es así. El enemigo se ha encargado de darle religión al ser humano. El enemigo se ha encargado de darle religiones a la humanidad. ¿Por qué él se ha encargado de eso? ¿Por qué el enemigo ha evitado que le alumbre la luz de Cristo? Porque el enemigo sabe que el ser humano es un ser espiritual y necesita creer en algo. Y el enemigo lo sabe y quiere evitar que esa necesidad espiritual que hay en cada ser humano sea Cristo que la llene. Él quiere evitar eso porque el enemigo tiene claramente y está seguro que salvación nada más está en Cristo Jesús. Es el único camino a la salvación, Jesucristo, no la religión, no los católicos, no los pentecostales. Aquí la religión no salva. Yo le he enseñado bien claro. No. El único salvador es Jesucristo. El único camino al cielo, Jesucristo. La única convicción, creencia en la palabra en Cristo es que tiene el poder para poder transformar a los seres humanos. Las religiones no cambian ni transforman a nadie.
Quien te cambia y te transforma se llama Jesucristo. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Jesucristo. Todas las religiones no son muertas, no tienen poder. Pero el enemigo sabe que tú necesitas religión. Cuando el hombre no conoce a Dios, cuando vive en la ignorancia, como hay una necesidad de él querer, porque el hombre está creado así para adorar. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Y qué es lo que hace cuando no conoce a Dios? Ve una piedra muy linda. Esta piedra me la llevo a la casa. Y voy a ser un Dios de ella. Y ahí se inclina la piedra. Ya se metió en la... Piensa que esa piedra va a hacer algo por él. Corta un pedazo de leño, como dice la Biblia, y ahí le hace una figura, una mascarita ahí. Dice, este va a ser mi Dios. O sea, mire lo que no conocer la verdad, la palabra de Dios. Y aquí mismo en el libro de Romanos, que todos conocemos, en el capítulo 1, habla de esto. Habla de esta ignorancia, habla de esta inclinación a lo creado y no adorar al Creador. Entonces el enemigo se ha aprovechado. Y por eso vemos también la condición de la humanidad hoy en día, porque se ha desviado, se ha apartado de la verdad. No conoce la verdad. Allí en Romanos capítulo 1, mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque lo que de Dios se conoce, le es que manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medios de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. No hay excusa delante del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron que necio y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, escuche bien, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, mire, cuando una persona, un ser humano cae en esa condición arrastrada por la idolatría de creer en algo que no es Dios, y muchas veces, ¿cuántas veces Dios nos trata con personas que están en religiones que adoran imágenes, que tienen ídolos? Y usted le puede hablar de Dios y ahí andan con ellos cargados y no lo flojan. Caen en una condición y Dios trata y trata y trata de liberarlos, de traerlo a la verdad. Pero ¿qué va? Llega un momento que Dios se cansa. Dios mira en su corazón que esa persona no van a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? Aquí está la respuesta en la palabra. ¿Qué Dios hace cuando sucede, cuando trata con un corazón de esa condición? Mira lo que dice el 24. Por lo cual también Dios lo entregó ¿qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Ahí vamos entendiendo por qué está la humanidad como está. Ya que cambiaron que la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, mire el 26, para que entienda que lo que está pasando hoy en día y lo que viene grande, porque ya se comenzó a manifestar la privacidad, la degradación de la humanidad a través de presidentes, a través de gobernadores que aportan, apoyan estas abominaciones que Dios condena. Y no tengo tiempo para explicarle, especialmente el presidente de Estados Unidos, el de ahora. Es uno de los presidentes más depravados
que se puede sentar. Si usted ve los 5 puntos que aprobó ahora, que van contra los principios de la palabra de Dios. Se le abrió la puerta a los infiernos. Se le abrió la puerta de par en par al pecado. Por eso esta nación va a recibir los juicios de Dios. Y la cosa hay que llamarla como son. Mire. Dice, por esto Dios lo entregó a pasiones que vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Aquí está hablando de las lesbianas. El lesbianismo ahí. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y ojo, que aún cristianos están aprobando estos pecados. Porque el mundo ha insistido en que vean esto como algo natural, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, cuando dice la palabra de Dios que los afeminados, los homosexuales van al infierno. Y hoy en día el cristianismo ya para él ni le molesta que digan eso. A mí me molesta, a mí me da asco. Pero muchos cristianos ya están aceptando eso como algo normal también. Inclusive iglesias, no iglesias que tienen la verdad y viven la santidad en la sana doctrina. Hay iglesias religiosas que casan los homosexuales y las lesbianas también. ¿Cómo no van a venir los juicios de Dios? ¿Cómo la ira de Dios no va a ser derramada? Por eso que nosotros como iglesia tenemos que condenar ese pecado, buscar más de Dios, defender la palabra de Dios, defender los principios de Dios y defender la moral de Dios también. ¿Cuánto está aquí en esta noche? Nunca acepte esas cosas, porque aún tus hijos van a ser arrastrados si tú no lo enseñas, si tú no lo instruyes en la palabra de Dios. Nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad de mantener la moral de Dios en alto. Lo que es la moral, los principios. Porque si tú no educas a tus niños, no lo instruyes, créeme que la iglesia, en la escuela te lo van a instruir. Créeme que sí. Por eso nosotros ante Dios tenemos una gran responsabilidad, hermano. ¿Cuántos están aquí? El hombre es pecador por elección propia. El hombre es pecador por elección propia. ¿Sí o no? Por eso el profeta Isaías, mira lo que dice, alude a esta verdad. Vamos a 53:6 de Isaías, para leer lo que dijo el profeta Isaías allí. Hoy en día, nosotros los pastores, los predicadores, los que enseñan la palabra de Dios, más que nunca deben apretarse el cinto y enseñar la palabra como exactamente, como es. Exactamente. ¿Le guste al pueblo o no? Porque cae una gran responsabilidad en aquel que predica la palabra y enseña la palabra ante Dios, o aquel que es maestro de la palabra de Dios. Yo creo que cada pastor no debe alegrarse porque la iglesia esté llena. Debe alegrarse que tiene una iglesia que vive en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. Aquí dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire la oportunidad que tenemos de ser salvos. Dios trajo salvación a la humanidad, pero tristemente la humanidad no quiere ser salva. Y es triste que eso esté pasando. Como dice, todos nosotros nos descarriamos. Nosotros estuvimos fuera del camino de Dios. Estuvimos desviados, descarriados. Pero gloria a Dios que a través de Jesucristo nos trajo al camino de la verdad. Y ahora conocemos la verdad, conocemos al Dios Todopoderoso, conocemos a aquel que nos salvó. Y podemos decir, tenemos salvación. Porque todo ser humano es culpable delante de Dios. Veredicto final, como le puse. No hay nadie que no sea culpable delante del Señor. Pero ¿sabe lo que sucede cuando nosotros realmente nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? ¿Sabe qué sucede en ese instante? Que Dios borra todos tus pecados. Dios te declara justo, no culpable, justo delante de Él. Ya no hay condenación. Por eso la Biblia dice bien claro que no, ninguna condenación hay para los que tienen a Cristo Jesús. No hay condenación, no hay juicio de condenación. Amén, hermano. Entonces, tenemos que tener claro de que nosotros somos justificados y hemos recibido vida eterna en Cristo Jesús, porque Cristo tomó tu lugar, mi lugar, cuando dio su vida en la cruz. Y a veces nosotros nos comportamos, mire, como que si el Señor no fuera nada para nosotros, olvidando el sacrificio tan grande que hizo no solamente por uno, sino por toda la humanidad. Entonces, si nosotros hemos conocido la verdad, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿cómo no cuidar nuestra salvación con temor y temblor? Dice la palabra de Dios. Porque el cristiano tiene que caminar dando testimonio que realmente es hijo de Dios. Amén. Porque el enemigo también quiere engañar al cristiano que puede vivir una vida así como otros que no conocen a Dios. No. Tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios. Amén, hermano. Es importante todos los seres humanos traen una condición de condenación. Todos. Porque Romanos 3:23 lo dice bien claro. Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo no hay salvación. Amén. Por eso que tenemos que, hoy más que nunca, que el tiempo se está terminando. El tiempo se acaba. Créeme. Por eso que Cristo está a punto de levantar la iglesia. El rapto de la iglesia está al ocurrir. Porque dice la Biblia que la iglesia no pasará por la ira de Dios. No recibirá la ira de Dios. Pero créeme, si usted cree que el año pasado fue un año de dolor, de tristeza, de angustia, de mortandad, prepárese para este. Prepárese para este. Porque lo que viene es peor que lo que pasó el año pasado. El año pasado, por lo menos, todavía el presidente Trump era presidente. Tenía un poco de temor y un principio de la palabra. Y estaba contra todo esto que este hombre, cuando firmó, Biden apenas se sentó, dijo anulo todo lo que Trump firmó, decretó. Orden ejecutiva. En el segundo día ya había firmado 42 órdenes ejecutivas. ¿Ves? Porque le voy a decir una cosa.
Él va a tener cosas buenas también, no se crea. Pero son malas que tiene que la buena. Amén, hermano. Por eso tenemos que orar mucho nosotros como cristianos, como iglesia, por este país. Porque este país va a entrar en una situación fuerte. Escuche esto, muchos van a querer hasta dejar este país, salir corriendo para su país. Pero cuando vienen a ver no van a poder salir. Así va a pasar. Así va a pasar. Así que nosotros como iglesia tenemos que entender que lo más importante es buscar de Dios. Porque ahí lo dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre granjar, adueñarse del mundo si perdiere su alma? ¿De cómo la ganará? No, hermano. Por eso yo felicito a aquellos que cada día me dicen, pastor, yo quiero buscar más de Dios. Yo quiero meterme más con Dios. Y eso es lo más bonito. Eso es darle prioridad a lo que tiene más importancia, la salvación. Tenemos que trabajar, claro, todos tenemos que trabajar, pero tú no dejes de tener esa relación y esa comunión con Dios. Es importante. Así que vamos a leer también a Ezequiel 33:11 allí. 11. Pero antes quiero leer Isaías 57:5. $33.11, sí. Sí, lo que lo tiene lo puede leer. 55:7 de Isaías. El que lo tenga lo puede leer. Si no lo tienen, lo leo yo. Ok. Dice aquí la palabra del Señor en Isaías 55:7. 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. La Biblia dice en Proverbio que es mejor perro vivo que león muerto. ¿Usted ha leído ese pasaje o no? No, vaya Proverbio. Es mejor león vivo, león muerto que perro, perdón, es mejor perro vivo que león. ¿Por qué dice la Biblia eso? Yo se lo voy a aclarar. Usted sabe que el león es el animal más majestuoso en la selva. El rey de la selva es el más poderoso, el más fuerte, el que todo le tiene miedo. Pero si está muerto, ahí está. ¿De qué le sirve un león que esté muerto, por bravo que sea y más fuerte que sea? Pero un perro vivo. ¿Sabe por qué? Porque mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Este es un verso hermoso aquí de Isaías 55:7. ¿Ve? Deje el impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué? Su pensamiento. Mire, Dios sabe que aún en la iglesia Dios está dando oportunidad a aquellos que no están su vida correcta con Él. A aquellos que no están alineados con Dios, aún en su propia iglesia, en su propia casa, Dios le está hablando, porque yo no estoy para juzgar, pero Dios conoce tu vida. Él sabe cómo estás tú con Él. Pero aún ahí viene la palabra y nos habla a nosotros. ¿Qué dice Ezequiel? Sí. Dígalo con voz alta de trompeta, sierva. Ajá. Ajá.
del impío, no limpio. ¿Ah? Ya veo que hay una cuanta hermana que dejan los lentes. Entonces póngase los lentes. Bueno, sí, porque, ¿sabe? Mira lo que pasa, es que necesita lentes, pero no lo quiere usar así. Se vuelve chino para ver la letra y dice, ¿qué pasó? Y uno ve a la hermana, dice, no, no usa lente, pero hasta que pasa aquí a leer la palabra, hace así. Sí, sí. Use su lente, aunque sean de tapa de botella, no se preocupe. Ok, yo la voy a leer aquí, sierva. Diles, le está dando órdenes a Ezequiel, al profeta Ezequiel, el Señor aquí dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su malo, de su camino, y que viva. Oiga, qué lindo ese mensaje, le dice el Señor al ser humano. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Sabe por qué Dios trae esa palabra? Porque aún en la iglesia hay gente muriendo. Y Dios trae esta palabra para que te levante y te aparte de tu camino que está caminando. Y mire, no importa la condición que tú estés, en el momento que tú decides acercarte a Dios, no importa lo que, como el enemigo te está mirando, señalando, o el hombre te está hablando, no importa lo que diga de ti, Dios tiene misericordia. Su misericordia está presto para siempre perdonarnos. Amén. Y termino con Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios restablece, restaura nuestra condición. No importa cómo te encuentres tu condición, basta que tú quieras decirme, Señor, yo quiero levantarme. Señor, yo quiero comenzar contigo. Señor, yo quiero seguir hacia adelante. Y verá cómo Dios te restaura y te pone nuevamente en el camino. Póngase de pies en esta hora.